Así que el día de hoy daré por concluido estas 8 semanas que hemos estudiado en la predicación, en los devocionales de la semana, en la escuela dominical. Tanto los adultos como los niños hemos estudiado la escuela dominical. Así también en las células, hermanos, de los días martes, la célula de la iglesia, y la célula del día jueves en casa de mi hermano Rodo y mi hermana Yola, así como en la misión de Villa Nicolás Zapata y también en la misión de Puxla, hemos estado estudiando juntos esta carta. Los hermanos de Puxla van una semana atrasados, así que todavía les falta una semana más. Iré al final, el último domingo del mes, iré a concluir este mismo mensaje allá con ellos. Le quiero invitar a que por favor abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Verso 11. ¿Lo tenemos? Le invito por favor a que nos pongamos de pie y que después de la oración le voy a pedir que usted esté orando, hermanos, por mí, y yo estaré orando por usted. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuevamente, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, quiero poner en tus manos este tiempo en que habremos de meditar en tu palabra. Un pasaje difícil, Señor. Ruego, Señor, que tu protección, tu cobertura, Señor, esté sobre mí y sobre tu iglesia en esta mañana, Señor, especialmente. Habla a tu iglesia. Protégenos, Señor, y que como iglesia podamos estar firmes, Señor, ante las acechanzas del diablo. En el nombre de Jesús. Amén. Tome sus lugares, por favor. Les voy a contar una historia real, verídica. Sucedió con el primo de un amigo. De verdad, es una historia real. Hace cerca de, por ahí del año 2004, 2003, esta historia llegó a mí. Se trata de un joven que había conocido del Señor. Conoció del Señor. Cayó en adulterio. Y en ese momento en que este joven caía en esos brazos de Satanás, apareció otro varón, un varón mayor, ya grande, en la vida de esta persona. Y empezó a acosarlo de alguna manera sexualmente. A los años, este joven me platica esta historia. El varón este mayor que lo había acosado a este joven le dice que él se dedicaba al ocultismo y al satanismo.
Este hombre rico, ya grande, pero con mucha influencia económica, cuando se dedicaba al satanismo, él era homosexual. Cuando se dedicaba este hombre mayor al satanismo, este hombre menciona que cualquier joven al que él se le acercaba, se lo pedía a Satanás. No era alguien, este hombre grande, no era alguien guapo, pero tenía mucho dinero y se dedicaba al ocultismo y al satanismo. Así es que Satanás se lo concedía y él podía tener a esos jóvenes de alguna manera atractivos, jóvenes, y se los concedía a Satanás de manera sexual. Él era ya grande y conseguía jovencitos alrededor de 25 años tal vez. Vuelto este hombre varón que se dedicaba al satanismo, vuelto al Señor porque conoció del Señor, vino a sus pies de Cristo y la vida de este hombre adulto fue transformada. Y un día se vuelve a encontrar con este amigo, con este joven, ya muchos años después. Y le cuenta la historia y le dice, quiero contarte que cuando tú andabas en adulterio, yo te pedí a Satanás. Ningún hombre se me resistía, le dijo a este joven. Este hombre, cuando se dedicaba al ocultismo y a las cosas diabólicas, viajaba mucho a Holanda, todo lo que es Países Bajos. Y en aquellos lugares este hombre hacía sacrificios. Y a razón de esos sacrificios, Satanás le prometió que ningún hombre le rechazaría. Y él podría tener los hombres más guapos de Holanda, güeros, modelos. Y él podía tener acceso a ellos. Hacía muchas cosas feas dentro del satanismo. Y le confesó a este joven y le dijo, cuando tú andabas en adulterio, yo te pedí a Satanás, pero nunca me fuiste concedido. Le dijo este hombre adulto, ya vuelto al Señor, cristiano y arrepentido. Y le dijo, yo me dedicaba al ocultismo, yo me dedicaba al satanismo y le pedí a Satanás que yo quería tenerte. Aún en medio del pecado de ese otro joven, de este amigo, el Señor lo protegió y lo cubrió. El pasaje que vamos a hablar el día de hoy, el apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Éfeso de una lucha espiritual que existe. ¿Lo creas o no lo creas? El mal existe, Satanás existe y es más poderoso que tú y que yo, pero no más poderoso que nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Pero no podemos luchar solos. El pasaje del día de hoy, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, iglesia, no podemos luchar solos contra lo poderoso que es este demonio. No podemos. Por eso le dice, fortalecidos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a iniciar con el verso 10. He dividido el pasaje en tres enseñanzas. Y la primera se encuentra en el verso 10. El sermón del día de hoy se llama la armadura de Dios para el cristiano. Y el primer punto lo he llamado
La fuerza para luchar no viene de ti, sino del Señor. La fuerza para luchar no viene de ti, sino de nuestro Señor Jesucristo. No intentes luchar solo porque vas a perder. Vistámonos, hermanos. Vistámonos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vistámonos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si tú deseas enfrentarte solo ante esta fuerza espiritual, estás perdido. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El segundo pasaje lo encontramos del verso, la segunda enseñanza del verso 11 al 13. El primer punto: la fuerza para luchar no viene de ti, sino del Señor. No podemos solos. Necesitamos del Señor y de su poder para resistir al diablo. Hay algunos lugares, hermanos, que nos dicen, o gente, filosofías que dicen: Satanás no existe. Unos dicen: Dios existe, pero Satanás no. Es un engaño, hermanos, es una artimaña. Porque al negar el poder de Satanás, al negar la persona de Satanás, estaríamos olvidándonos que hay una fuerza espiritual en la cual cada cristiano lucha todos los días. ¿Qué debemos hacer entonces ante esta acechanza del diablo? Verso 11 al 13. Vistámonos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a leer el verso 11 al 13. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso el canto: firmes y adelante, huestes de la fe. ¿Qué vamos a hacer ante la lucha espiritual? Vestirnos de la armadura de Dios. Ese es el tercer punto. Pero antes de pasar a cuál es esa armadura de Dios, antes de pasar a ese tercer punto, quiero compartir contigo algunos problemas que como cristiano enfrentamos de manera espiritual. El próximo, los que llegaron a la escuela dominical escucharon que el día 31 de octubre estaré dando una conferencia sobre el sincretismo entre el Halloween, entre el Día de Todos los Santos, que es esa tradición católica, y el Día de Muertos, que es una tradición prehispánica. Como este sincretismo, estas filosofías, estas enseñanzas se han mezclado, han entrado a nuestra iglesia y están dañando nuestros hogares. La conferencia se llama Luz en las Tinieblas. No se lo pierda. Traiga un invitado para compartir de la palabra de Dios ese día. Los niños tendrán una actividad también y se le ha llamado Jesucristo es nuestro superhéroe. No sé cuántos de los que están aquí sepan que el día 31 de octubre, a nivel mundial,
es un día que se festeja a Satanás. En todo el mundo, sacrificios humanos, sacrificio de animales, jovencitas de 8 a 13 años son sacrificadas en todo el mundo, incluyendo México, para Satanás. Seguramente era un día 1 de noviembre que mi papá no tuvo trabajo. Él trabajaba en el Seguro Social y seguramente era 1 o 2 de noviembre. Acostumbraba a llevarnos a caminar por la montaña y en esa ocasión subimos caminando a la montaña del Sombrerito aquí en Tlayacapan. Algunos la conocen. Es el Cubo, otros le llaman el Cerro del Cubo, ahí en Tlayacapan. Subimos caminando, yo era muy pequeño y le gustaba a mi papá llevarnos por senderos del campo, a los puros varones. Somos 3. Llegando a la parte de arriba, él subió primero y encontró una serie de cosas como si hubieran hecho un sacrificio de animales. Yo era muy pequeño, recuerdo muy poco eso. Seguramente era un 1 de noviembre o 2 de noviembre, porque el día 31 había pasado y sin duda ese lugar había sido un lugar en donde se había hecho un sacrificio de animales. Creemos que eran animales por plumas y tantas cosas que había en ese lugar. Hermanos, no podemos esconder que estamos metidos, estamos inmersos en medio de una lucha espiritual. Si tú crees, hermano, que eso es cuento de hadas, hermano, estás equivocado. Todos los días estamos siendo atacados por el enemigo, buscando destruir tu vida. Si eres cristiano, buscando destruir tu hogar, buscando destruir tu vida con el alcohol, con la droga, con el alcoholismo, con el cigarro, con la pornografía, con la inmoralidad sexual y con tantas y tantas cosas. Si no eres cristiano, busca destruir tu vida para que pases con Él por la eternidad en el infierno y en el lago de fuego. Este pasaje nos enseña que los demonios, hermanos, son territoriales. El pasaje enseña que hay gobernadores de las tinieblas, principados, potestades. Los demonios se concentran en un lugar y buscan destruir esa ciudad, buscan destruir ese pueblo, esa colonia. Toman gobernadores, toman presidentes, toman ayudantes, políticos, para que a través de sus decisiones la vida del pueblo pueda ser destruida. A eso se refiere el pasaje, hermanos. El verso 12, cuando habla, el verso 12, vea cómo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, el apóstol Pablo está enseñando que Satanás tiene una estructura para dañar a la iglesia. Satanás está bien conformado, hermanos. Miren, yo estoy tocando ese tema porque es el tema que toca el día de hoy. Hemos hablado de la gracia, hemos hablado de la salvación, hemos hablado de cómo el Señor nos rescató y nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Pero hoy el pasaje nos está hablando de que hay una guerra espiritual y que muchas veces tú y yo le damos entrada a esa guerra. Si no eres casado, la fornicación es parte de esas puertas que tú estás abriendo al enemigo. Si tú eres casado, el adulterio
Es una puerta que tú estás abriendo al enemigo. El yoga es una puerta que tú estás abriendo al enemigo. El ocultismo, ahí vamos a Tepoztlán como hermanos que nos lean la mano, que nos lean el café, que nos lean las cartas, que nos digan si nos es fiel o no. Estamos abriendo puertas al enemigo, hermanos. Uno de los temas terribles también que tenemos, la homosexualidad, es parte de lo que Satanás está buscando destruir la vida de las personas. El horóscopo, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí, no levante su mano, pero cuántos de los que están aquí en algún momento no salían de casa sin no leer el horóscopo? ¿En quién estás confiando? ¿En alguien que se inventó ese horóscopo? ¿O estás confiando en Cristo? Como cristianos, el día de Todos los Santos, allá andamos poniendo ofrenda a los muertos, poniendo la ofrenda a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hijo, al tío, al primo, poniendo el mole que le gustaba, poniéndole el caballito que se tomaba antes o después de comer, porque viene a comer lo que le gustaba. ¿Y saben qué? Si vienen, pero no es tu sobrino, no es tu tío, no es tu padre, no es tu esposa. Son principados, potestades, gobernantes de las tinieblas los que entran a tu casa. Y tú les estás abriendo la puerta. Allá andan nuestros jóvenes, allá andan nuestros hijos pidiendo calavera. Y la gente dice, es algo inocente. No es inocente, hermanos. Es algo diabólico. ¿Le podemos bajar tantito? Al número 3, al inalámbrico, por favor. Yo tenía alrededor de 14 años. Los jóvenes de nuestra iglesia nos pusimos de acuerdo para ir a pedir calavera a los hermanos de la iglesia. Una hermana llegó vestida de bruja, yo me vestí de vampiro, creo, para hipnotizar a las jovencitas. No lo necesitaba. Y ahí andamos como cristianos, hijo de pastor, perdón. Yendo con las hermanas, con los hermanos de la iglesia, pidiendo calavera a los hermanos, muy cristianos. No vamos a otro lado. Vamos a pedir calavera con los hermanos de la iglesia. Y vamos entre los hermanos para que no haya ningún problema. Yo no sabía esto, hermanos. Y ahí nos juntamos los jóvenes los de la unión de jóvenes, y ahí vamos en 2, 3 camionetas a pedir calavera. El Señor nos cuidó y nos protegió. Gracias a Él. ¿De qué manera le estás abriendo tú las puertas a Satanás? Ocultismo, pornografía, adulterio, fornicación, chismes, fracturas en tu casa, en la iglesia. Tantas y tantas cosas, hermanos, que le estamos abriendo la puerta al enemigo por no creer que existe una fuerza espiritual que está en contra de nosotros, buscando destruir tu vida y la mía. Al cristiano, ¿confiamos en que nuestra vida es eterna, sí o no? ¿Cuánto dura la vida eterna?
Toda la vida. Dice la palabra que Jesús nos da vida eterna. Jesús no nos dice te doy la vida eterna y te la quito cuando peques. No, tenemos vida eterna, pero nosotros tenemos que estar en esa santidad, pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir en santidad. Pero si vamos cada rato al pecado y vamos cada rato al pecado y vamos cada rato al pecado y ni siquiera nos afecta el vivir en el pecado, pues seguramente no has tenido un encuentro con Cristo. No es que hayas perdido la salvación. Para concluir este último punto, ¿sabía usted que el usar posiciones de yoga, la simple posición de la yoga, es una adoración a Satanás? He de haber tenido unos 19 años, 18 tal vez, y practicaba yo un arte marcial que se llamaba Kung Fu Wushu, un arte marcial china. Y yo ya llevaba años practicando, pero mi papá no sabía. Cuando se enteró mi papá que yo estaba practicando eso, me dijo: aléjate de eso, hijo. Muchas de esas posiciones son adoraciones a dioses y no tienes necesidad. Dejé el Kung Fu, me dediqué a otras cosas. No le chisté, hermanos. No le dije: ay, papá, pues tú cómo crees que estás mal, ¿cómo crees? No. Algo hubo en mi corazón que me hizo creerle a mi papá. A veces, hermanos, estamos haciendo cosas que no sabemos. Hoy lo estás escuchando. Si mañana lo sigues practicando, hermano, tú ya sabes que hoy eso no viene de Dios, sino de Satanás. Por ahí del 2005, 2006, me encontraba yo en casa de unos amigos misioneros en China. Y había un par de personas más en ese lugar. Y cuando yo llegué a ese lugar, hubo una manifestación satánica. Ellos estaban a punto de salir a China. Y la persona que estaba en ese lugar también, que también había llegado de visita, igual que yo, esa persona le dice a ese misionero, la esposa había salido al súper, no recuerdo, pero estaba el misionero solo con los invitados. Y esa persona le empieza a decir al misionero: ¿cómo vas a ir a China si te sé esto, esto, esto y esto? ¿Cómo piensas ir de misionero si tú haces esto, esto y esto? La persona que estaba con nosotros, había una manifestación demoníaca diciéndole al misionero: ¿cómo te atreves a ir a predicar el evangelio a China si tú vives así, así y así? Si hubiese sido mentira, el misionero se hubiese parado y le hubiese dicho a la persona: ¿sabes qué? Salte de aquí. Se quedó frío el misionero. No supo qué hacer. Después nos contó que todo lo que le dijo era verdad. Sé que de ese lugar, de los que estuvimos ahí, no ha salido nada, porque ese misionero, algunos lo conocen y ha venido aquí a la iglesia en la escuela bíblica de vacaciones. 18 años pasó en China predicando el evangelio. ¿Qué quería Satanás? Destruirlo, disuadirlo, que él no saliera a predicar su palabra. Él fue fuerte, tomó la armadura del Señor y no le importó lo que Satanás le estaba diciendo, que era verdad.
Años después, apenas, no hace mucho, me enteré que él sí se lo contó a su esposa, porque cuando pasó todo esto, su esposa no estaba. Y después le contó. Hoy son un matrimonio que sirve al Señor. Él pastorea la iglesia, una iglesia en Yautepec. ¿Qué piensa, hermano, de las fuerzas del enemigo en contra de su iglesia, en contra de usted? Si tú crees, hermano, que eso es un asunto de niños, te estás equivocando. Satanás está buscando destruir tu vida, tu familia, nuestra iglesia. Y muchas veces nosotros se lo estamos permitiendo. Última enseñanza. La última enseñanza la encontramos del verso 14 al 20. Recuerden, la primera, la fuerza para luchar no viene de nosotros, sino del Señor. La segunda, vistámonos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la tercera, ¿cuál es esa armadura? El verso 14 dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo le va a decir a la iglesia: iglesia, la coraza de justicia, la coraza de Dios, es algo que Él nos ha dado a nosotros para poder enfrentar las acechanzas del diablo. La primera, la verdad. Esta palabra cuando dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aunque el apóstol Pablo no identifique exactamente a qué se refiere la verdad, el apóstol Pablo viene hablando sobre esa palabra de verdad, esa doctrina, eso que hemos sido enseñados nosotros, hemos sido enseñados en la verdad. Y que al compartir eso podamos hacerlo con verdad. Pero también lo podemos hablar de una manera secular. Hablemos verdad, hermanos. ¿Qué necesidad de andar diciendo mentiras? Esta expresión que usa el apóstol Pablo, ceñidos vuestros lomos. Nosotros en nuestro contexto entendemos que pues, como que nuestro lomo es como los animalitos, ¿no? El lomo del animalito, ¿no? Pero no, en el contexto del apóstol Pablo se hace referencia a que el soldado, la vestimenta que tenía, se la tenía que amarrar y se la tenía que ajustar con cinchos para que esas partes de tela no anduvieran volando, porque ellos tenían una lucha como soldados, una lucha cuerpo a cuerpo. Y cuando encontremos en la palabra de Dios que dice ceñidos vuestros lomos, se hace referencia a que se arremangaban esa tela, ese vestido, se lo ajustaban para poder correr o para poder tener una actividad física. Cíñete, recoge lo que te estorba y habla la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. El segundo elemento habla de la justicia, esa coraza.
La coraza era esa pechera que usaba el soldado para evitar que la lanza o para evitar que algún cuchillo o espada pueda dañar. Generalmente era hecha de cuero de un animal con un cuero muy fuerte, y usaban también ciertas conchas de animales como algún tipo de hueso para fortalecer esa coraza. Y dice el apóstol Pablo, seamos justos. La justicia en dos sentidos. Hemos sido justos por Cristo. Nos ha hecho justos Él. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para hacernos justos cuando no lo merecíamos. Esa coraza de justicia nos va a ayudar a que cada uno de nosotros podamos vivir en santidad. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, predica el Evangelio, prepárate para hacerlo. Los soldados en su calzado, lo que usaban de calzado, ponían algunos clavos pequeños para poder apoyarse y no derrapar su pie. Y de esa manera estar listos para la pelea. El apóstol Pablo usa esta figura y le dice a la iglesia, estén listos para predicar el Evangelio. Prepárense para estar predicando el Evangelio. Vivan el Evangelio. La fe habla del escudo. El escudo tiene que ver con esa seguridad que Dios nos da, pero hay una razón por la cual debemos de usar la fe, hermanos. Vean lo que dice el pasaje acerca de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe en Jesucristo, hermanos, es lo único que nos va a ayudar como escudo en contra de todo lo que Satanás está usando para tu vida. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que usaban los soldados. Y hace esta referencia al apóstol Pablo diciendo, necesitas proteger tu cabeza. Necesitas proteger tu mente. Estoy seguro que hoy en la mañana, cuando te despertaste, algo pecaminoso pudo haber venido a tu mente. El pensar en lo que Cristo hizo en nuestra vida va a proteger nuestra mente. Si cada uno de nosotros todos los días entendemos que estábamos muertos y que nos ha dado vida eterna, esa salvación protegerá nuestra mente. Y en otro sentido, el tema de la salvación, que muchas personas creen que se pierde. El apóstol Pablo nos dice, protege tu mente contra esas filosofías. Satanás busca destruir la seguridad de salvación de un creyente. Y por último, la espada y la oración. La espada del Espíritu, del que habla el escritor de Hebreos, capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Y el verso 18, orando en todo tiempo. El problema, hermanos, que la oración en la iglesia no es una reunión importante. Tal vez estés orando ahí en tu casa.
Pero como iglesia nos reunimos todos los días miércoles a orar de manera presencial y por Zoom a las 7. Pero a la mayoría de la iglesia eso no le interesa. Venimos a la alabanza porque está muy bonita y nos alegra y salimos bien contentos y emocionados. Nos quedamos al tiempo de fraternidad porque las hermanas guisan bien rico. Venimos a la predicación solo a recibir. Llevo a los niños y a veces me regreso a mi casa y que me los entretengan ahí en la iglesia. No digo que eso sea malo. El problema es que estamos descuidando como iglesia la hora más importante junto con la predicación, la oración en comunión. Y quiero concluir, hermanos. Quiero concluir con esta enseñanza. Espero que esto pueda quedarse en su mente y en su corazón. Vistámonos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Iglesia, palabra de vida. Vistámonos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo, de la verdad, de la justicia, del evangelio, la fe, la salvación, la espada del Espíritu y la oración. El ejemplo que puse al inicio de este joven se trata de mí. Eso lo viví yo. Esa persona me lo confesó muchos años después. Solo mi esposa lo sabe. Nunca se lo conté a mi papá ni a mi mamá, a nadie más. El Señor, en medio de mi pecado, protegió mi vida. Cuando espiritualmente estaba yo a merced del enemigo, el Señor cuidó de mí en medio de mi pecado. ¿Te gustaría ponerte de pie y decirle: Señor, gracias porque me has cuidado? No sé cuántas veces, Señor, he estado a merced del enemigo, pero tú has protegido mi vida, has protegido mi matrimonio, has protegido a mis hijos sin merecerlo, Señor. Y yo quiero invitarte a que inclines tu rostro y le puedas decir al Señor: perdóname, Padre, por estar viviendo cosas que no te agradan, por abrir puertas al enemigo, por estar creyendo que la vida espiritual con el enemigo es un juego. Dile así al Señor: Padre Santo, perdóname. Hoy quiero entregar toda mi vida a ti, Señor. Reconozco tu poder, Señor. Reconozco que solo no puedo enfrentar al enemigo, pero contigo soy más que vencedor, Señor, porque tú ya lo has vencido en la cruz del Calvario, y Él solamente está esperando el juicio final para ser sentenciado al fuego eterno por la eternidad. Ayúdame, Señor, a entender que esto no es un juego. Ayúdame a entender, Señor, que mi problema que tengo con mi hermano, que el problema que tengo con mi vecino, no es una lucha con él, sino de quien está detrás de él. Ayúdanos a entender que
el conflicto, Señor, que yo tengo con mi hermano, con mi hermana, con mi primo, con mi tío, con mi hijo, con mi padre, con mi madre, con algún hermano de la iglesia, con alguna hermana de la iglesia. Mi lucha, Señor, no es contra ellos. Mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra esas huestes de maldad que están buscando destruir no solo mi vida, sino la vida de ellos. Ayúdanos a estar firmes, Señor, usando la armadura que tú nos has dado, para poder luchar contra las acechanzas del diablo, para poder protegernos, Señor, contra las acechanzas del diablo. Te ruego, Señor, como pastor de la iglesia cristiana, Palabra de Vida, ruego protección, Señor, para tus hijos. Suplico, Señor, protección para cada uno de mis hermanos. Te ruego, Padre Santo, que sea tu palabra, tu Espíritu Santo y tus ángeles, Señor, que cuiden a tu iglesia, Señor. Pero que cada uno de nosotros vivamos, Señor, entendidos que debemos estar firmes para poder, Señor, afrontar las acechanzas del diablo. Vestirnos de tu armadura. Señor, tú ya has vencido por nosotros y nos has dado salvación. Ayúdanos a transitar en esta vida agradecidos y confiando en ti, porque tú eres el único, Señor, que nos da protección y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra iglesia cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.